lleven paz, lleven reconciliación y lleven amor hacia los demás. Pero pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bendice también nuestra iglesia y nuestros pastores. Bendito sea, Señor. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, ahí ya, muchas gracias a todos. Vamos a ver la clase del día de hoy. Ya tienen ahí, les mandé el capítulo 4. Es acerca de, vamos a hablar de varias cosas, la seguridad, sobre nuestra salvación, sobre el bautismo, qué son los arrianos, qué creen los calvinistas. Bueno, vamos a tratar de entender los anglicanos. Acuérdense que tenemos que mencionar diferentes cosas, diferentes creencias, y no es por estar criticando, sino es por estar creciendo, estar aprendiendo. Si no entendemos qué piensan podemos hablar de católicos, de protestantes, de calvinistas, de arrianistas, y el objetivo es que nosotros vayamos buscando el camino más correcto, porque recordemos que hay muchas formas de trabajar o de interpretar, muchas filosofías, muchas formas de ver las situaciones diferentes. Ahora, nosotros, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que si el Espíritu Santo está contento, está agradado, se está manifestando, estamos en el camino correcto. Si el Espíritu Santo deja de manifestarse, si el Espíritu Santo no está en nuestra congregación, estamos en el camino incorrecto. Y hay que cambiar, hay que modificar los caminos, hay que entender, porque volvemos a repetir, aquí lo único importante es Dios en su forma trinitaria, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Obviamente lo que tenemos en la tierra es el Espíritu Santo, y entonces nos queda claro que a quien tenemos que obedecer por sobre todas las cosas es a Dios. A ninguna persona, a ningún líder, a ninguna, por muy grande o importante sea la persona, no tenemos que seguir a personas antes que a Dios. Primero tenemos que poner a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces aquí, en nuestra forma que estamos manejando, y que Asambleas de Dios, que es dentro del ambiente cristiano, está también de acuerdo en eso, que tenemos que regresar a las raíces, tenemos que regresar a la Biblia, a la iglesia primitiva para aprender, porque es en la iglesia primitiva donde más se ha manifestado Dios, donde más se ha manifestado el Espíritu Santo, y es lo que estamos nosotros aprendiendo y viendo. Y qué mejor ejemplo que el encuentro pasado, donde vimos manifestaciones reales del Espíritu Santo, y tal parece que se agradó Dios tanto de que vamos por un buen camino, que se ha agradado manifestándose en sus tres formas, porque hubo unos quien lo vio en forma de Espíritu Santo, o sea, representado en una paloma gigante. Hubo otro quien lo vio directamente a Jesucristo, lo vio, o sea, ahora sí, en su humanidad, ¿verdad? Y hubo otros que lo vieron en forma de león, ¿no? Una forma de león representando al Padre. Entonces es algo muy hermoso que Dios está pues nos está dando una aprobación con esto, muy importante, o sea que creo que vamos en el camino correcto, y por eso pues tenemos que ir aprendiendo y creciendo todos. Aquí nadie es más, nadie es menos, como en la iglesia primitiva, todos somos importantes, nadie es buscar que es superior o lucirse, no. Aquí el único superior, el único que es más, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí? O es Jesucristo, la Trinidad. Entonces, pues vamos a seguir aprendiendo, y les digo esto para cualquier otro comentario, eso no se trata de caer en polémicas, sino tenemos que ir encontrando pues cuál es el mejor camino, y tenemos que comparar y saber qué piensan y qué dicen otros. Y así vamos a ver ahorita de arrianos, de evangelistas, de diferentes filosofías, para nosotros crecer y evitar caer en los mismos errores
que se ha caído a través de la historia, ¿verdad? Por eso es muy importante también que conozcamos la historia y aprendamos de la historia. Bueno, ya dicho todo lo anterior, vamos a hablar en este capítulo, estudiaremos dos ordenanzas que se refieren al bautismo, ¿verdad? Y a la Santa Cena, ¿sí? ¿Qué tiene que significar el bautismo? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y qué es la Santa Cena? Entonces sabemos que hay divisiones, hay interpretaciones diferentes, ¿verdad? Pero no, por eso tenemos que irnos a la base, irnos a la Biblia, ¿sí? Y vamos a entender qué significa el bautismo en agua y por qué Jesucristo da la orden, dijo, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una orden de Jesucristo, ¿verdad? Que dijo, ir y bautizarlos. Y él dio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo de identificar en el Antiguo Testamento la relación que tiene la Cena del Señor. En el Antiguo Testamento no existía la Santa Cena. La Santa Cena es a partir de Cristo. Pero entonces en el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? En el Antiguo Testamento se hacía la Pascua. La Pascua que representaba la salvación a los judíos, ¿verdad? Bueno, hay que ir entendiendo eso en lo que vamos a ver y identificar en los pasajes bíblicos los que dicen que, que si vamos a tener seguridad en nuestra salvación o no tenemos seguridad en nuestra salvación. O sea, la pregunta es muy sencilla. Antes de empezar todo esto, les voy a hacer esta pregunta. Si yo me bautizo, estoy bautizándome y estoy aceptando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ahí creo que nadie tiene ninguna duda. Ahora, la pregunta es, nosotros ya nos bautizamos. Ya por haberme bautizado por gracia, porque creo en Jesucristo, ¿ya soy salvo o no? A ver, ¿qué me responden? Por haberme bautizado, ¿y qué preguntaste, perdón? Si ya me bauticé, yo digo, pues ya me bauticé, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él vino y ya, yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, y ya, y como ya soy salvo, pues ya me puedo ir y hacer lo que yo quiera, porque yo ya cumplí con esa condición que dijeron, pues tú bautízate y cree, yo me bauticé, creo, y ya le voy a dar vuelo a la hilacha, porque al fin y al cabo ya soy salvo, tengo la seguridad de que ya estoy salvado por gracia, no por mis obras, no por lo que haga, yo estoy salvado, sino por gracia. ¿Es correcto que yo haga eso? No, pero ahí sí, es que no y sí. Desde el momento que tú crees en Dios, eres salvo, pero no por eso tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Ajá. No, porque bueno, entonces realmente no hubo o sea, realmente no aceptamos. Cuando tú tienes esa mentalidad, pues realmente no aceptas a Jesús en tu corazón y no lo haces por convicción, sino solo es como muchas veces por agradar al hombre, ¿no? Y pues no, es que está confuso, porque se supone que es por gracia, ¿no? Que nosotros somos salvos. Efectivamente, esto que les estoy diciendo es lo que ha causado confusión, porque pues, yo me puedo basar en pasajes bíblicos para decir que soy salvo, pero otros dicen, bueno, pero pues no creo que ya nada más porque ya te bautizaste y ya puedes darle vuelo al hilax y hacer lo que quieras. Ya, como ya te sientes salvo, pues dices, ya vas a hacer lo que quieras. Y aquí esta va a ser la discusión. Eso es lo que creen unos y creen otros. Vamos a ver qué nos dice entonces aquí el libro y ahorita encontramos la respuesta, o cada uno se va a contestar y va a definir al final cuál es la respuesta correcta a esto.
Vamos a hablar de el bautismo, el agua. Ya es lo que declara que somos, pues reconocemos a Jesucristo. Aquí decimos que en las iglesias se habla de que manejan hasta 7 ordenanzas, o también algunos le llaman sacramentos, los sacramentos, ¿verdad? Dice, se habla de evangélicos, se habla de pentecostales. Esas diferencias son en que unos, por ejemplo, los evangélicos le dan más importancia al evangelio, ¿sí? Y los pentecostales, ¿a qué le dan más importancia? Ahorita estamos viendo y estamos El Espíritu Santo. al Los Espíritu pentecostales al Santo. Espíritu Santo. Exactamente. Los pentecostales, le damos más importancia al Espíritu Santo más que al Evangelio. O sea que nosotros creemos que es más importante, más que una prédica muy buena, muy excelente, es mejor que el Espíritu Santo esté, y aunque no sea una gran prédica, pero vale más que el Espíritu Santo esté presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le damos más importancia al Espíritu Santo. Y esas son diferencias, ¿no? Que se pueden manejar. Y ambos son cristianos, nada más uno enfoca más en uno y otro. A veces los evangélicos, por ejemplo, no creen en cosas como el bautismo en el Espíritu, no creen en el hablar en lenguas, no, hay cosas que no creen porque no le dan importancia al Espíritu Santo. Y entonces, al darle importancia a otras cosas, dicen, es que nos preocupa más la sana doctrina y que no se altere ni se modifique lo que dice las enseñanzas, la Biblia, etcétera. Pero acá, nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre, vamos a decir, evangelistas y pentecostales. Bueno, entonces ya quedamos que según Mateo 28:19 dice así: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como la gran comisión, como el gran mandato, la gran orden que da Jesucristo. Vayan y prediquen a todas partes, váyanse a todas partes y hagan discípulos, es decir, enséñenlos, prediquen, muéstrenles, enséñenles el evangelio, todo lo que les he enseñado, y bautícenlos, ¿sí? Y bautícenlos en el nombre de los tres, o sea, dice, enséñenles que a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esos quedan registrados también lo que dijo en la Santa Cena, ¿no? Dice, este es mi cuerpo, el pan, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjense ya, nosotros estamos ya viviendo bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de Jesucristo. Aquí está diciendo el pacto con mi sangre, porque Él nos estaba diciendo, voy a pagar con mi sangre, a precio de sangre, tus pecados. Eso es, entonces está haciendo un pacto y dice, háganlo esto en memoria mía, ¿sí? Recuerden que yo estoy pagando con sangre tu pecado. Ese es, y entre más lo recuerdes es mejor, pero no se trata de todos los días, tampoco, o sea, no caer en extremos, ¿no? Pues todos los días voy a, no, sino es una actitud equilibrada. ¿Qué pasa si yo todos los días voy a hacer este es mi cuerpo, mi sangre, parto el pan, hago la cena? ¿Qué puede llegar a suceder? Que puedo caer en una rutina, que puedo caer en no valorar el sacrificio, no tomar en cuenta su memoria y hacerlo repetitivamente. Si uno hace algo repetitivamente, sin sentir, sin valor, pues no tiene caso, ¿no? Es como si yo les digo una palabra, hola, te quiero mucho, pero ni lo siento, ni es cierto, ni es verdad. Pues mejor ni me digas, ¿para qué me dices hola, te quiero mucho si ni me quieres? Mejor no repitas
¿sí? No digamos, no caigamos en vanas repeticiones, ¿verdad? Si yo rezo el Padre Nuestro todos los días, Padre Nuestro, mientras lo esté sintiendo, es correcto, pero si yo empiezo a hacerlo mecánicamente nada más, Padre Nuestro, Padre Nuestro, y yo a veces está, échate 10, 20 Padres Nuestros, sin sentir, no tiene caso. Esa es vana palabrería. No tenemos que hablar vana palabrería, no tenemos que repetir por repetir. Y la recomendación es no repitan ni imiten a ninguna persona. A veces ha sucedido que, ay, es que a mí me gusta como ora la pastora Juanita. Y a mí me gusta como ora el pastor Sutanito. Y yo voy a orar como el pastor Sutanito. Y a ver, enséñame a orar como tú. No, eso no. Nunca busquen ser como alguien. Busquen ser ustedes, ser auténticos. Dios nos conoce. Si nosotros tratamos de ser como otra persona, eso no le agrada a Dios porque estamos dejando de ser auténticos. ¿A quién le gusta tener una relación con alguien que no es verdadera, que está tratando de ser otra persona que no es? Pues a nadie. Así tiene que ser la oración. La oración no tiene que ser la oración de otro, tiene que ser mi oración. No que yo esté imitando, que yo esté buscando a otro, sino hacer mi oración, ¿sí? Con mi personalidad. Algunos oran hasta casi con grosería, pero su personalidad, así son. Dios los conoce, pero están siendo auténticos. Con Dios hay que ser auténticos, hay que ser nosotros, no hay que tratar de ser otros, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver qué significa el bautismo en agua. ¿Alguien me puede decir qué significa el bautismo en agua? Ustedes que ya han sido bautizados en agua, ¿qué significa? Es nacer de nuevo en el Espíritu, nacer de nuevo, o sea, borrar el pecado original, la antigua alianza y nacer de nuevo en el Espíritu. O nacer de nuevo, nuestra alma queda limpia y queda ahora libre del pecado original. Bueno, más el, hay que tratar de entender el bautismo, el ser sumergido, significa que por eso se hace normal, se sumerge uno en el agua y es como la muerte y sepultura. Te sumerjo y te levanto y represento la resurrección, la muerte, o sea, quiere decir que yo muero a mi carne, muero a mis pecados y soy una nueva criatura, una nueva persona. Ese es entender el sentido que cuesta tanto trabajo a Nicodemo y a muchos. ¿Cómo quiere, Señor, que nazca de nuevo? ¿Que a poco quieres que me meta en el vientre de mi madre otra vez? O sea, si caemos en textualismo, vamos a pensar esas cosas que son absurdas, ¿verdad? Es que dijo que el monte, muévete, este monte brinca de aquí para allá. Pues bien, no puedo yo caer en textualismo porque voy a empezar a estar, estoy cegado, tengo vendas, no me permite ver el mensaje espiritual que está detrás de esto. Entonces, sí hay que pedirle a Dios que nos ayude a tirar vendas, ¿verdad? Y esas vendas no nos dejan ver y a veces hacen que entremos en conflicto, que choquemos hasta con nosotros mismos, porque nosotros mismos no lo entendemos bien. Entonces, el proceso de sumergirse es nacer de nuevo en Cristo, tener una nueva vida en Cristo. Ahora yo creo en Cristo y por eso se tiene que hacer no en niños, sino en adultos. Un niño pues no entiende, no toma, un niño no tiene ese nuevo deseo de nacer ni nada. Por eso hay que preparar, hay que quererlo hacer. No, una persona no se debe bautizar a fuerzas, debe de querer hacer. No, nunca presionen ni forcen a alguien a que se bautice. Es incorrecto. Debe de nacer de él para que nazca de nuevo, se arrepienta y nazca de nuevo y busque. A partir de ahí, Cristo es mi Salvador. Cristo es mi camino. Ese es el cambio. Yo nazco de nuevo para nacer en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es un acto simbólico que se identifica espiritualmente con Cristo, ¿sí? Por eso dice aquí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Entonces, muchos, como en mi caso particular, la verdad, yo he sido bautizado ya tantas veces
es que he ido a muchos encuentros y a mucho, y te quiero, sí, te quiero bautizar, pues sí, me bauticen. Únicamente creo que uno que me fui de reto creo que de legendarios, algo así. Ahí dije, no, pues ya no me voy a bautizar, ¿para qué? Ya tengo un montón de bautizos. Con una vez que lo haga bien, que me arrepiente y que de verdad busque, no tengo que cada vez que voy a un encuentro, bueno, ¿verdad? Sino tengo que saber que yo estoy naciendo de nuevo a Cristo Jesús, ¿verdad? Si yo, a lo mejor, si otra vez me siento bien pecador, bien malo, bien esto, y que necesito rebautizarme, pues háganlo, ¿verdad? Pero tampoco se trata de bautizo, bautizo, bautizo. No, o sea, ¿qué es lo mejor? Una sola vez y de ahí que ya cambie de verdad y para siempre, ¿sí? Que yo muero a mi carne, muero en mi pecado y renazco en Cristo. Lo que dice aquí en Colosenses 2:11, sepultado en el bautismo, soy sumergido, sepulto y vuelvo a nacer, vuelvo a vivir, ¿sí? Cualquier creyente que se arrepiente sinceramente y practique es elegible para el bautismo. Los bebés no tienen pecado de que arrepentirse ni pueden entender la salvación, bla, bla. Bueno, la responsabilidad de dirigir al niño al conocimiento de Cristo, bueno, creemos en la Biblia, utilizar una fe racional, lo que ya les comenté. Los creyentes pentecostales practican la inmersión como la forma correcta del bautismo en agua. Consideran que todas las otras formas de bautismo no tienen apoyo bíblico, ¿sí? Otras iglesias siguen diferentes tradiciones, o sea, seguir tradiciones. ¿Qué es lo que decimos? Si seguimos tradiciones, pero no a la Biblia y le damos paso a la tradición, entonces estamos cayendo en hacer caso a los hombres, a las costumbres de hombres, a las tradiciones. A mí me han dicho, no, es que no respetas la tradición de tus padres y de tus abuelos y tus bisabuelos. Pues no, perdónenme, no las respeto, ¿sí? Sí los quiero mucho, amo mucho a mis padres, etcétera, pero no respeto la tradición que voy a seguir haciendo lo mismo que ellos hacían. Si a mí ya me están enseñando algo que no está bien que lo haga, pues no lo tengo que seguir haciendo, ¿sí? Y así, que me disculpen los tradicionalistas, ¿verdad? Porque de hecho tengo un tío cercano que está muy molesto. Dice, es que ustedes no están respetando ni están honrando la memoria de sus abuelos y de este y de los otros, porque están saliendo de lo que es por tradición, somos así y así. Pues ya, no quiero caer en discusión, y le digo, pues simplemente yo estoy siguiendo a Jesucristo de la mejor manera, estoy tratando de corregirme. Nadie es perfecto, nadie está libre de errores ni de pecado, pero sí, nuestro objetivo es buscar cada vez ser mejores y entre más conocimiento tenemos, pues más obligados estamos a ser mejores. No es lo mismo aquel que no sabe, pues porque pues no lo sabe, no puede tomar, pero ya nosotros que sabemos ya tantas cosas, pues no podríamos decir, ay, es que yo no sabía, ¿no? Ya no hay pretexto en mí de que no sabía, ¿sí? En los libros de Hechos se menciona el bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero el bautismo en el nombre de el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deben armonizar estos pasajes? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí es interesante la pregunta, porque fíjense, está diciendo Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, está muy interesante. El agua, y cuando lo hacemos en agua, pues está haciendo el bautismo, representando el mismo bautismo que recibió Cristo a través de Juan, ¿verdad? Que en el río, etcétera, ustedes lo recuerdan, y que Jesús, Juan no quería bautizar, dice, no, yo no te bautizo, ¿tú cómo crees si tú eres, pues,
tú eres Dios, tú eres muy superior a mí, no soy capaz ni de desabrocharte las agujetas de tus sandalias, ni nada, yo no. Y entonces le tiene que decir Jesús casi una orden, le dice, deja que así sea. O sea, le tuvo que decir así para que aprendas, para que los demás aprendan, estaba enseñándonos, ¿verdad? Igual que cuando les iba a lavar los pies a sus apóstoles, pues no, como crees, no voy a permitir, ¿no? Hasta que les tuvo que decir Jesús, deja que así sea, si no, no se va a cumplir. O sea, les da la orden directamente de que se lo permitan hacer, ¿sí? Entonces, el problema que vamos a tener con los arrianos, vamos a hablar la doctrina arriana, les voy a decir uno de los científicos, Isaac Newton, ¿verdad? Tiene más escritos cristianos que científicos, y la mayoría no lo sabe. Casi todo el mundo lo conoce a Newton por su ciencia y nadie conoce a Newton por sus pensamientos cristianos. El pensamiento de Newton era de ese tipo, arriano. ¿Qué significa? Que los arrianos dicen, no creen en la Trinidad. O sea, dicen, no ponen a Jesús al mismo nivel de Dios Padre. Dicen, no, Jesús es abajo de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia básica y que ha causado también mucha polémica, mucha discusión, ¿sí? Entre los cristianos arrianos que tienen esa filosofía como Newton, como Isaac Newton, que dicen es que Jesucristo, Hijo, es creado, está abajo y se basan en que las escrituras y lo que dice y cómo lo reconoce Cristo como mi Padre y bla, bla, que es mayor, etcétera. Entonces, ahí hay esa cuestión de los arrianos con los otros y ambos nos tomamos referencias bíblicas, ¿verdad? Y es lo que tenemos ideas entrelazadas, interpretaciones, ¿verdad? Aquí, por eso aquí dice, es incierto si la oposición a la Trinidad se basa en la fórmula del bautismo en agua, o si Jesús, el concepto de Trinidad ha sido una creencia ortodoxa contra otra creencia que solo Jesús, que son menos. Entonces, que solo bautizar en el nombre de Jesús, o bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a eso, el bautizo se hace en el nombre de Jesús o en el nombre de los tres, ¿sí? Ya que el bautismo en agua representa la vida y resurrección con Jesús, y por eso dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús, ¿sí? O yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, el bautismo en agua es un testimonio de la experiencia de la salvación, ¿sí? La realidad espiritual es más importante, o sea, la parte espiritual obviamente siempre va a ser más importante. Ahora, el bautismo en agua es un sacramento, es una ordenanza, ¿sí? Es una señal. ¿Por qué? Pues lo ordenó Jesús, ya lo leímos, ir y bautizar. Por eso se llama una ordenanza de Cristo, ¿verdad? En otras partes le llaman un sacramento, ¿sí? Dice, la gente se bautiza porque salva, no para ser salva. Aunque el bautismo no es esencialmente lo más importante, sí es esencial para una obediencia total. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Cristo para que sean perdonados por sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo pueden leer en Hechos 2:38. El rechazar ser bautizado cuando hay oportunidad nos hace desobedientes, ¿sí? Bueno, no es el caso de los que ya estén bautizados, para que no se entienda, bueno, ya estás bautizado, cada vez que me digan bautízate, te bautices, no, tampoco entendamos eso. Ahora, ¿quiénes enseñan que el bautismo en agua es un sacramento
que provee la salvación, incluyendo niños, interpretan este versículo al leer: bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Arrepiéntase, como lo trae el contexto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ambas acciones, arrepentimiento y ser bautizado, son mandamientos que todo creyente debe cumplir. O sea, arrepentirnos es súper importante. Bautizarnos también es importante. ¿Sí? La cena del Señor, pues también el conmemorar la cena es el conmemorar el sacrificio, y aquí observamos que la cena sustituye a la Pascua hebrea. Entonces, muchos deben tener dudas sobre la Pascua, porque se habla mucho de la Pascua y domingo de Pascua y la fiesta de Pascua, y estaban en la Pascua, y cuando estaba Jesús y en su tiempo era la Pascua. Entonces, quiere decir que la Pascua es algo que ya venía por tradición en los hebreos, ¿sí? Y ¿alguno de ustedes sabe qué significa Pascua? ¿De dónde viene el término de Pascua? A ver, cualquier idea que tengan, algunos me van a decir, es que son los huevitos esos que les dan a los niños, los conejitos de Pascua. No va por ahí. Pero, a ver, ¿alguien tiene una idea de dónde viene la palabra Pascua? ¿O qué representa para los judíos la Pascua antes de Jesucristo? Representa la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Representa esa salida de los judíos de la Ajá. dominación egipcia. Y Es lo que celebran ese día. muy bien, Oscar, sí. Es una fiesta que se conmemora la celebración del Éxodo, que son liberados de Egipto, ¿sí? Pero en sí, el término Pascua viene de una palabra parecida a que pase, ¿sí? Que pase que, pues si recordarán que uno de los plagas más fuertes que mandó Moisés, ¿cuál fue? La que convenció al faraón, que dijo, bueno, le mando un montón de plagas, que ranas, que esto, que sangre, que bla, bla, y que les salieran ronchas, y total que no lo convencía nada, hasta que manda una bien dura, y esa es la que tiene que pasar. Eso es lo que significa Pascua. ¿Cuál de los que mandó Moisés fue la más dura? La de cuando mueren los primogénitos, esa es la más dura, creo yo. Exactamente. Sí, la muerte de los primogénitos. Exactamente, cuando era la muerte de los primogénitos. Esa fue la más dura, y la Pascua era que pase. La muerte no va a pasar por aquí, por los hijos de los primogénitos de los judíos. ¿Sí? Por ahí viene el término, el nombre de Pascua. Pero significa una celebración del éxodo, de la salida, de la liberación del pueblo judío. ¿Sí? Y seguía diferentes ceremonias, comidas y todo, y fiestas. Y en la fiesta de Pascua se acostumbraba a hablar de Dios y hablar de las cosas que había hecho Dios por el pueblo judío. A partir de nosotros, los cristianos, vamos a creer ya no en las fiestas de liberación del pueblo judío, ni que salvó a los primogénitos, ¿sí? Sino nosotros vamos a celebrar la cena de Cristo. Nosotros vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque pasó en la Pascua, en las fiestas de Pascua, pero para nosotros la Pascua va a ser celebrar a Jesucristo su santa cena. ¿Sí? Entonces, es hacerla pues lo más seria, ¿verdad? Lo más importante, hacerlo con seriedad. Quiere decir que sí se toma vino, sí se toma pan, pero no se trata de emborracharse, no se trata de nada, sino beber y recordar con amor que ese fue el pacto, y estamos recordando que Jesucristo derramó su sangre para perdonar, ¿sí? Y que pagó con su sangre mi pecado, y hacerlo con contrición, en memoria de él, ¿verdad? En memoria de él. ¿Sí? Ahí se recomienda que tal vez una vez al mes o cada 15 días, no sé, como ustedes lo sientan, sin que caigan en
rutina, sin que caigan en ritual, en algo repetitivo, sin que ustedes dejen de ponerle sentido, ¿sí? Las cosas de Dios hay que hacerlas con el corazón. Entonces, que nos recuerde el sufrimiento que tuvo dolor por nosotros y cómo fuimos comprados, dice, él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nosotros se fue sobre de él y por sus llagas somos sanados. Isaías 53:5. Desde Isaías, vean, estaba escrito que eso iba a pasar. Isaías 600 años antes de que Jesucristo lo hiciera. El momento de la cena es recordar todo eso. ¿Sí? Bien. Ahí recomiendan que vean la película de La Pasión de Mel Gibson, bla, bla. ¿Sí? Perdón, ¿comentaste algo, Oscar? Nada más rapidísimo. De alguna manera es como que toma si bien en la Pascua celebran el hecho de que pasa la muerte por haber dejado en las puertas de su casa sellar con la sangre del Cordero, aquí se hace el nuevo pacto, porque ahora la sangre del Cordero es Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es donde es el siguiente paso, es el siguiente pacto, ¿no? De alguna forma. Así es, sí, muy bien, Oscar. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de hacer eso de conmemorar la muerte, esa santa cena? ¿Cuándo creen que la tenemos que dejar de hacer? Dice, bueno, háganla, pero la van a dejar de hacer hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? No sabemos. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Ojalá alguien supiera, ¿verdad? Pero ya sabemos que es una promesa y que nadie sabe, pero que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, el famoso rapto, ¿verdad? Bueno, en Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, de la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, o sea, hasta que Él regrese nuevamente. Entonces, ya, la recomendación, ya les dije, la seguridad del creyente. Aquí vamos a hablar del tema ese que estamos discutiendo. Ya, yo soy salvo porque ya me bauticé o puedo perder mi salvación. ¿Sí? Vamos a ver, los grandes debates en los círculos evangélicos ha sido la seguridad eterna. Hay versículos en la escritura que apoyan ambas posiciones. Cualquiera que sea el punto de vista que una persona apoye, debe haber un reconocimiento a los pasajes de la escritura desde el otro punto de vista. En esta lección consideraremos los pasajes de la escritura que se usan como punto de vista del debate y vamos a proveer una posición. ¿Sí? Aquí nos habla, ver también qué piensa las asambleas de Dios. Assemblies of God es la gran iglesia que nos está dando cobertura a nosotros. O sea, no estamos solos, así que digan, ay, esta es una iglesita solita y está ahí toda perdida. No, hay un respaldo detrás de nosotros que es las asambleas de Dios, ¿verdad? Y ahí en internet podrían checar varias cosas acerca de, para que vean qué tamaño, qué importancia tiene las asambleas de Dios. Es un debate entonces donde las posiciones opuestas no acusan cuál exactamente tiene razón. Unos dicen estos y otros dicen lo otro. Vamos. Yo quiero decir algo acerca de eso. Adelante. Aquí dice que viene la pregunta que nos vamos a hacer, que si somos predestinados para ser salvos y quién es el escogido. Y la teoría de la predestinación nosotros la creemos porque creemos que Dios obviamente nos predestinó, porque dice la palabra, el que nos predestinó también nos llamó, también nos eligió, también nos ungió y quien nos predestinó pues es Dios.
desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan para nosotros. Entonces nosotros sí creemos en la predestinación, sí creemos que Dios nos creó con un propósito y desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía un plan para nosotros, ya nos tenía elegidos y obviamente desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, Él nos ha llamado y a cada uno nos ha elegido porque dice la palabra, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Jesús lo dijo, Dios nos escogió y Dios nos predestinó. Solo quería aclarar lo que nosotros sí creemos. Ok. Bien, entonces ya hecha esa aclaración, nos dice aquí que, sin embargo, siempre debemos estar alertas ante interpretaciones que puedan descarriar a una persona o llevarla a la apostasía o a la condenación eterna. Acuérdense que aquí los estamos aprendiendo, entrenando, porque vamos a nosotros a predicar y nosotros al predicar tenemos que tener cuidado de no conducir a una persona a esas confusiones y por eso es importante que sepan las posiciones diferentes y también sepan qué contestar, porque lo peor que podemos hacer es que una persona se aleje, se pierda o se condene. Si nuestro propósito debe ser el opuesto, ¿verdad? Entonces siempre hay que pedir la sabiduría al Espíritu Santo para tener cuidado, que es el que todo lo sabe. Vamos a ver lo que dice aquí. La salvación no nos puede ser quitada. Dice, más abajo están los principales pasajes que los calvinistas usan para apoyar su creencia, en la seguridad eterna. O sea, los calvinistas dicen, la salvación no me la puedes quitar, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué se refiere y en qué versículo se basa, ¿sí? En el nuevo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está en Juan 3:36. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso luché en Juan 10:28, ¿sí? Nadie me las puede quitar. Está hablando Jesucristo de sus ovejas, ¿sí? Luego, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto está en Romanos 8:29. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:39. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Entonces, aquí si yo me apoyo en estos pasajes y en estos capítulos, yo les digo, pues yo creo, yo me apoyo en ellos y ya nada me los puede quitar porque yo soy una oveja de Dios y yo les sirvo y bla, bla, y yo ya puedo hacer lo que quiera. Ya voy a darle vuelo al hilacha. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás mal, porque ahí es una mala interpretación bíblica que tienen ellos. Y esa mala interpretación bíblica ha hecho que muchos se pierdan y se vayan al infierno, porque dicen, nos puede separar del amor de Dios. Pero una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la salvación. Y obviamente nos predestinó y nos eligió, claro, eso sí, pero Él nos dio libre albedrío y la salvación es personal, o sea, no porque Él nos predestinó quiere decir que ya nunca van a perder la salvación. Entonces, eso son malas interpretaciones de la Biblia y hay muchos siervos de Dios que se agarran de eso para justificar su pecado y también la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces está hablando y también habla de el fruto de la buena tierra y el de la mala, de verdaderos y falsos cristianos. Entonces, la salvación sí se puede perder. Por eso es importante entender que la salvación también se pierde, no solamente
ya recibí a Jesús y hago lo que quiera. Exactamente. Entonces, es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar en doctrinas, podemos estar en grupos. Pues qué padre, imagínense, voy a una iglesia que me va a decir eso. Ven, te bautizo, ya tú crees y ya te das de cuenta que ya te puse la vacuna contra todo y ahora sí haz lo que quieras, vete a donde quieras. No podemos descuidarnos, ¿verdad? Entonces, y dice, pero está basado en la Biblia. Sí, pero como dice Mica, hay que tener mucho cuidado, porque no puedo interpretar a mi favor y no ver con profundidad. Como dice, una cosa es que me ame Cristo, y a lo mejor Cristo me ama siempre, y yo puedo estar en el infierno, y me sigue amando Dios, yo estoy en el infierno, pero, y no me ha separado el amor de Dios, el que esté yo en el infierno. Entonces les decía el ejemplo, pues yo puedo estar en la cárcel, o mi hijo puede estar en la cárcel, mi hijo, y yo lo sigo amando, porque está en la cárcel no quiere decir que no lo amo, yo lo sigo amando, pero está en la cárcel, está pagando su delito. No quiere decir, no vas a entrar a la cárcel. No, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hacemos hincapié en las doctrinas, en todo, y no caer en las trampas. A veces el enemigo es muy hábil, nos mete argucias y mete. ¿Qué pasa si yo hago una predicación, yo formo una iglesia y empiezo a predicar y me agarro los versículos más positivos, me agarro todo lo mejor y empiezo a hacer unas prédicas que dicen, híjole, qué bonito, habla puras cosas bien bonitas y me voy al cielo y todo y ya tengo la gloria y además prosperidad y me va a bendecir y me va a llevar de dinero y me vaya, pues a lo mejor voy a empezar a tener muchas gentes y entonces voy a empezar a predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendición, pero no hablo de la perdición ni hablo si me porto mal, ¿qué pasa? Si yo nada más hablo de un lado, estoy también de una manera desvirtuando, ¿verdad? Porque aunque me estoy basando en cosas, estoy dejando de que entiendan otras y entonces es peligroso. Por eso no es nada más estudiar y aprender la Biblia, sino hay que pedirle sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿quién nos salva? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Que Él nos dé discernimiento, que Él nos dé sabiduría para entender y para interpretar las mismas escrituras. Porque con las mismas escrituras podemos hacer que otros se pierdan, ¿sí? Por eso hay muchos pastores y muchos predicadores en el infierno. Hay muchísimos. Yo creo que ni se imaginan cuántos hay en el infierno. Servidores de Dios que se llaman sacerdotes, se llaman predicadores, se llaman pastores. Por desvirtuar, por no hacer lo correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No porque ya le diga, Señor, Señor, y ya. Dice, apartaos de mí, no te conozco. Entonces, no todo el que me diga, Señor, Señor, no, aunque hayas probado las mieles del Espíritu Santo, aunque hayas conocido la disfrutar y hayas hecho milagros y hayas hecho muchas cosas en tu nombre y bla, 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 no tienes asegurado, ¿verdad? No es seguro 100% tu salvación. Siempre tenemos que estar cuidando nuestra salvación porque existe el libre albedrío y el enemigo es hábil para desviarnos. Advertencias contra tomar la salvación a la ligera. La Biblia no enseña el concepto una vez salvo, siempre salvo. Una vez cristiano, siempre cristiano. Ojalá y de verdad fuéramos así. No, ya recibo a Jesús y ya no vuelvo a pecar. Pero no somos así. Nuestra naturaleza humana es pecadora. Humanamente somos pecadores. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. Por eso es muy importante. No liberen a una persona si esta no quiere ser liberada. ¿Por qué? Porque entonces van a venir 7 peores. Ustedes agarran y Dios les da el poder de echar fuera demonios y le quitan los demonios a una persona y esa persona continúa pecando, no cambia, van a venir 7 peores y va a estar peor que como estaba antes. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Las sanidades y las limpiezas y el echar fuera demonios tiene que hacerse bajo el Espíritu Santo, siempre con guía del Espíritu Santo y con permiso y todo, y pedirle la sabiduría de que no. Yo sé de muchos pastores, predicadores,
Incluso, pues, mi primo Pepe, como ya les comentó, él iba a hacer muchas liberaciones, mucho esto. Y cuando le va a hacer a una prostituta, pues resulta que ella no quería liberarse de un solo demonio, pues nunca la pudo liberar. Bueno, ahí. Pero otros sí se liberan, pero luego vuelven a caer, no se llenan de Dios y luego están peor. Van a estar peor de como estaban antes, porque dice bien, pues vendrán otros peores todavía ante el pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener la casa llena del Espíritu Santo, ¿sí? Llena de Dios. Ahora dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto dice Apocalipsis 3:16. El pasaje más temible se encuentra en la epístola a los Hebreos, donde habla claramente de la posibilidad de la apostasía, o sea, de que nos alejemos de Dios, después de que uno ha conocido a Cristo como su Salvador. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo, conociendo la palabra y los poderes, recaen, ¿sí? Sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Hebreos 6, 4-6. Entonces, vean qué duro está ese pasaje, para que lo reflexionen. También algunos se hablan del pecado imperdonable. También ya todos saben cuál es el pecado imperdonable, ¿no? A ver quién me lo dice. El pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemar del Espíritu Santo. Ajá, el ofender al Espíritu Santo, el lastimar al Espíritu Santo. Jamás será ¿Sí? perdonado. Bueno, fíjense que dice que no será perdonado, pero no dice jamás, nunca dice la palabra jamás, dice ni en este siglo ni en el venidero, ¿sí? O sea, no define jamás porque deja la puerta abierta a que Dios, en su poder y en su misericordia infinita, Él puede perdonar todos los pecados, ¿sí? No, dice ni en este siglo ni en el siglo venidero, porque está diciendo nunca. O sea, este siglo es el siglo de nosotros y el venidero es la vida eterna. Eso sí se refiere a nunca. Eso no se le perdona ni aquí en la tierra, ni en el siglo venidero, ni en la vida eterna. Bueno, aquí, de acuerdo a lo que está diciendo este autor, ¿verdad?, del libro, nos dice, algunas personas que están preocupadas por la posibilidad de haber cometido el pecado imperdonable, pero si tal persona tiene esa preocupación, definitivamente no ha cometido ese pecado. Cuando alguien está perdido eternamente, después de haber conocido la salvación, ya no hay mayor interés en volver a tener una comunión con Dios. No importa cuán lejos una persona se ha desviado, el Espíritu Santo busca atraer al que se ha descarriado. No hay pecado que Dios no pueda o no quiera perdonar, con tal que haya por parte del pecador un deseo sincero de ser perdonado y una disposición para aceptar ese perdón a través de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que aquí nos dice las enseñanzas de este libro. Ahora, tocando la seguridad y advertencia. La inspiración divina de la Escritura, en una parte, es más evidente que en el debate teológico de la soberanía de Dios y del libre albedrío de la humanidad. O sea, que hay un debate, ¿verdad?, religioso de si nos da esa libertad de escoger el libre albedrío o si Dios ya tiene todo, ¿sí? Este debate nos lleva a posiciones extremas. Dice, algunas personas necesitan tener seguridad de su salvación. Otras necesitan ser advertidas
de que el descuido puede poner en peligro su comunión con Dios. Por tanto, la Biblia contiene versículos que parecen hacer hincapié en los dos polos opuestos, pero en realidad ambos son verdaderos, pero erróneos cuando se los lleva a los extremos. ¿Sí? Aquí hay otra que nos dice el autor del libro, ¿verdad? La posición que nos hace encontrarnos en un debate, ¿verdad?, teológico. Tanto la soberanía de Dios como el libre albedrío de la humanidad, las dos son verdades bíblicas. Dios creó a los humanos a su imagen y nadie podrá negar que Dios tiene libre albedrío. En su acto creador, Dios puso libre albedrío a Adán y Eva y a sus descendientes. El libre albedrío no se opone a la soberanía de Dios, ni la soberanía de Dios disminuye por haberles dado a los humanos libre albedrío. Dios lleva a cabo sus propósitos, ¿sí?, todos sus propósitos, sin abusar de nuestra libertad. Otras maneras de ver estas verdades que parecen ser contradictorias es en la soberanía, entre el poder de Dios y nuestro la libre elección. Si nosotros somos nacidos de nuevo, es debido a la provisión y al amor de Dios. Nosotros no podemos tomar ni siquiera un poco de crédito por nuestra salvación. Nosotros escogemos por nuestro libre albedrío pasar sobre la provisión de Dios y por tanto debemos tomar la responsabilidad total. Dios no tiene la culpa de nuestro castigo eterno. Entonces aquí nos está diciendo, nosotros vamos a ser los responsables si somos castigados eternamente. Y no culpemos a Dios, ni a su poder, ni a esto. ¿Por qué? Porque está el libre albedrío, ¿sí? Y entonces es nuestra decisión si somos salvados o no. Vamos a ver qué enseñan los calvinistas. Los calvinistas nacen a partir de John Calvin, por eso se llaman calvinistas, ¿verdad? Allá por el siglo XV más o menos, que empezó esta filosofía con 5 puntos que tienen. Los 5 puntos están basados en la soberanía o el poder de Dios, y descuida el hecho de que Dios es soberano sobre él mismo y por eso no puede limitarse en áreas de su propia elección, para que podamos tener libre albedrío y podamos escoger ser sus hijos antes que ser sus marionetas. ¿Sí? Hablan los calvinistas de 5 cosas, entre ellas la depravación total. Dicen que una persona no tiene habilidad de responder a la oferta de salvación que Dios le presenta. La Escritura registra la depravación de la humanidad, pero invita a los individuos a responder a la oferta de salvación. La elección incondicional. El Dios soberano, antes de la creación, eligió a algunos para ser salvos sin tomar en cuenta la decisión futura de aceptar o rechazar la salvación. La Escritura enseña que los escogidos son aquellos que aceptan la salvación de Dios. ¿Qué le entienden aquí a la elección incondicional? Dice que Dios escoge, ¿verdad? Dios eligió ya quiénes van a ser salvos y quiénes no. ¿Están de acuerdo con eso? No. Entonces, si Dios me escogió, ya no voy a ser salvo, si Dios me escogió. No, aquí lo que está diciendo es que Dios elige a las personas, pero cada quien tiene su libre albedrío y cada quien decide. El corazón de Dios es que todos sean salvos, pero no todos deciden ser salvos. Ajá. Exactamente. Dios nos llama a todos. Él no quiere que unos sí y otros no. Dice, no, pues ya los escogí. Yo ya dije cuáles se van a salvar y cuáles no. Ya, pues no.
sino Él por eso nos llama a todos, por eso nos invita. Pues entonces, ¿de qué sirve? Pues ¿para qué hacemos ya las cosas? ¿Y para qué predicamos? ¿Para qué? Si ya están, ya sabes quién sí se salvan y quiénes no. Pues entonces ya no tiene caso ni siquiera predicar ni nada, si ya se sabe quién es salvo y quién no, ¿verdad? Empezaría a perder. Otra cosa, la redención limitada. Cristo murió solamente por los que fueron elegidos para la salvación. Entonces, también es otra contradicción, porque Cristo, las Escrituras dicen que Cristo murió por todos, aunque aparenta ser en algunos pasajes, como ese donde la mujer esa que le dice, salva, cura a mi hija, por favor. Y él le dice, no, porque vine para los judíos, no para los gentiles. ¿Sí? Y entonces le dice, pero aún hasta los perros comen de lo que tiran los amos. Y entonces ahí Dios se abre, y Jesús se abre y le dice, tu fe es muy grande, hágase como tú quieras. Y él dice, se abre para todos. Aparentemente, si viene por los judíos, hace muchas cosas por los judíos, predica mucho para los judíos, aparentemente, pero se manifiesta y todo lo que dice es para todos, para toda la raza humana. Si no, no hubiera mandado tampoco hasta el último confín, ¿verdad? Tampoco hubiera dicho, pues vayan a todos lados, pues vayan y busquen a todos los judíos, encuéntrenlos y a esos les predican, a los demás no importa. Jamás dijo eso, ¿verdad? Entonces, la salvación y su muerte es para todos. También recuerden que Pedro y los mismos apóstoles se molestaron al principio porque Pedro fue a predicar a una casa de un gentil, porque fue a la casa del romano. ¿Y cómo te atreviste, Pedro, a ir a la casa del romano y no sé qué es? Y Pedro les dice, el Señor me enseñó que yo no llame impuro a los otros, porque hasta les decían, son impuros y estos no, ¿sí? Y hasta nuestros días, muchas cosas de los judíos piensan que los que no somos judíos no somos dignos, no somos puros, que solo la raza escogida, solo el pueblo de Dios son ellos. Pero Dios nos hizo pueblo de Dios a todos. ¿Cómo lo demostró ahí? Manifestándose en los romanos y en toda la gente que allá vi, descendió el Espíritu Santo. Fue la otra forma que vino un derramamiento del Espíritu, hubo un avivamiento ahí. Se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? En esa casa, y hablaban lenguas y salieron tocados por el Espíritu y bla, bla, y vieron las maravillas, las manifestaciones del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios viene para todos. Luego, la otra cosa que piensan los calvinistas, la gracia irresistible, que las personas elegidas no pueden rechazar su salvación. ¿Sí? Entonces, eso no tiene ningún sentido en las Escrituras. No se le encuentra, ¿sí? La perseverancia de los santos. Dice que una vez que son salvos, son elegidos, perseveran siempre. ¿Sí? Entonces, no es cierto. En las Escrituras dice que aunque yo crea, aunque sea esto, puedo un día vivir en santidad y el otro día vivir en pecado. O sea, puedo caer de la gracia, ¿sí? Entonces, aquí, pero es importante que conozcan las formas de los argumentos que se tienen. Claro que lo más justo siempre, para cuando vamos a hablar con diferentes doctrinas y todo, pues poner y hacer un debate entre las diferentes doctrinas para que digan y no escuchar siempre solo de un solo lado. Pero hay que prepararnos en todo y hay que buscar respuestas a todo, y ya sabemos quién siempre nos va a guiar, como lo repetimos, es el Espíritu Santo. Tenemos que estar preparados para testificar, presentar defensa con mansedumbre ante quien nos lo demande, con la razón. Estar preparados en cumplir la gran comisión, o sea, somos llamados a predicar, somos llamados igual que Pedro, igual que Pablo, igual que los apóstoles. Tú estás siendo llamado, ¿sí? Si no fueras llamado, si no en tu espíritu, si Dios no te ha tocado, no estarías aquí escuchando esto. Estás escuchando esto porque tú vas a predicar, porque tú vas a hablar de Dios, porque tú vas a ayudar a otra persona a que sea salva, ¿sí? Aunque sea una persona,
que salves en tu vida cobró sentido porque salvaste un alma, ¿sí? Y si salvas muchas almas, pues qué gran bendición y qué bueno. Entre más almas salves, más bendición, más alegría le causas a Dios, porque más trabajas para Él, más lo buscas agradar. No podemos ganar a los que están perdidos si no estamos en contacto con ellos, y algunos pueden hablar mejor. Yo sé que pues yo no me he drogado, nunca he caído en drogas, en fin, no sé qué es estar bajo la opresión demoníaca de las drogas, de todo eso. Entonces es muy difícil que yo pueda dar un mensaje especial que pueda mover a gente en las drogas, a otro que Dios lo haya usado, que lo haya sacado de las drogas, su testimonio va a tener más fuerza porque va a compenetrarse, va a vivir mejor, ¿verdad? Porque él ya estuvo perdido en esa área y puede ayudar mejor. Así que si tú has estado perdido en una área, tú eres muy enojón, tú eres muy violento, tú eres alcohólico, tú eres drogadicto, no, Dios te va a usar, no importa que sea el pecador más grande. Dios usa a veces a los pecadores más grandes para hacer las conversiones más grandes. Entonces, no importa qué tan grandes han sido tus pecados, Dios te puede utilizar y Dios te puede hacer que tú seas una palabra de bendición para otros y que lleves y que digas la palabra y con tu testimonio, con tu vida, ¿verdad? A los que enfermos y los has sanado, a los que Dios usa las cosas a veces fuertes, las cosas difíciles, para convertir a otros. Y tú tienes un llamado también para convertir a otros, para enseñar a otros. ¿Sí? Bueno, la Biblia describe qué pasa cuando un pecador se convierte a ser un hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo convence y hace que la persona sea consciente de su pecado y se dé el cambio. ¿Sí? Él convence, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de nuestra justicia. El Espíritu es quien obra para atraer a los hombres y a las personas, y por eso siempre busquemos al Espíritu Santo que nos guíe para que el pecador admita que ha pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Yo me encontraba con muchos amigos, muchas personas que dicen, yo soy bueno. De verdad, y se sienten buenos. Y yo también, hubo una época en que me sentía bueno, creía que era bueno, y eso, no hay uno bueno, ¿sí? Y cuando decimos que somos buenos, desde ahí ya estamos pecando, ya estamos cayendo en error, porque no somos, todos tenemos que estar continuamente luchando contra nuestros pecados, de todos tamaños, chiquitos, medianos y grandotes, ¿sí? Y pedirle al Espíritu Santo que nos los muestre, porque el hecho de que no sea consciente de mis pecados, no quiere decir que sea bueno, más bien era un inconsciente de mis pecados, ¿verdad? Entonces hay más bien la gente que es inconsciente y cree que porque no ha robado o no ha matado o porque no ha hecho los más grandes pecados, ya no tiene pecados y no entiende que hay un montón de pecados pequeños en nuestra vida diaria. El 3, el pecador se arrepiente y pide perdón. No puedo atenderte ahorita. El pecador se arrepiente y pide perdón. Significa dolor verdadero y hacer un esfuerzo, ¿sí? La confesión de nuestros pecados es muy importante, el abandonar nuestros pecados y el regresar a Dios, ¿sí? El pecador cree que Cristo murió por él o por ella, es muy importante para que seamos salvos y creer en el sacrificio de Jesús. El pecador confiesa a Cristo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuidemos nuestra boca, cuidemos lo que hablamos y confesemos nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos convierte de pecadores en nuevas personas, porque Cristo vive en nosotros y con Cristo aprendamos a vivir y decir así como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo el que vive en mi carne, lo vivo en la fe, en Él que me ama, en Él que se entregó por mí. Qué hermoso que podamos sentir eso que Pablo fue tocado y guiado por el Espíritu Santo, así como tú y yo podemos ser igualmente guiados, tocados por el Espíritu Santo. Dios justifica al pecador y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados,
en Él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Una vez que estabas perdido, ahora has sido salvado. Entonces, revisando estos pasos anteriores, note que solamente 4 son acciones por parte del pecador. Los puntos del 2 al 5 son los que se llaman el ABC de la salvación. Admitamos nuestro pecado, arrepientamos, busquemos a Dios, confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Confesemos que es nuestro Salvador y confiemos en Cristo. Muy bien. Hasta aquí, antes de entrar al examen, pueden desahogar todas esas dudas, inquietudes y demás. Creo que ni siquiera nos metimos al Facebook, ¿verdad? Ahora. No me abrió la computadora. Bueno, pero lo estoy grabando aquí en la computadora. Vamos a ver, algún comentario de la plática, alguna duda, alguna idea que quiera expresar. Entonces vayamos por sus plumitas, vayan por sus hojitas para contestar el examen. Vamos a ver. Me dicen amén cuando ya estén listos, por favor. Amén. Amén. Gracias. Uno listo. Amén. Amén. 3 listos. ¿Cuántos sabemos? Bueno, muy bien. Les voy a tratar de hacer las preguntas. Ahí las tienen. Ahí las pueden leer, pero se les voy a tratar de explicar un poquito para que, como a veces las traducciones o las preguntas no están muy claras, así como que les gusta confundirnos, luego por eso no se sacan 10. Bueno, la número 1, el bautismo en agua se hace por inmersión y es un testimonio de que uno, inciso A, que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Inciso B, que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Inciso C, que ha aceptado la doctrina solo Jesús como la verdadera. ¿Cuál de esas 3? Número 2. La Santa Cena se debe celebrar hasta, inciso A, hasta que uno reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Inciso B, hasta que ya se va a morir una persona. Inciso C, hasta que venga por segunda ocasión Jesucristo. Acuérdense que ahí lo vimos, que hasta cuándo tenemos que estar haciendo la celebración de la Pascua, de la Santa Cena. 3. El mandato de Cristo, dijo Cristo que en la Gran Comisión, que se bautizara, ir y bautizar en el nombre de Jesús solamente. Dijo B, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O inciso C, en el nombre del Espíritu Santo solamente. ¿Cuál de esas 3 es la Gran Comisión? La 4. En la cena del Señor sustituye la fiesta de, inciso A, la fiesta de los primeros frutos. Inciso B, la fiesta de los tabernáculos. O inciso C, la fiesta de la Pascua. En el número 5, la ordenanza del bautismo en agua debe ser observada por, inciso A,
por los padres que llevan a sus hijos para ser bautizados. Inciso B, por parientes de sus difuntos amados. Inciso C, por cristianos recién convertidos poco después de recibir la salvación. Entonces, el bautismo se debe hacer que los padres lleven a los hijos, por los parientes de sus muertitos o los cristianos recién convertidos. Número 6. Los calvinistas creen que los creyentes del Antiguo Testamento irán al cielo, que los humanos tienen libre albedrío y pueden escoger aceptar a Jesucristo como su Salvador. O inciso C, Dios ya determinó quiénes van a ser salvos. ¿Cuál de esas tres es la creencia calvinista? Número 7. La Biblia contiene afirmaciones que la salvación, que aseguran a la salvación, y otras que advierten que se puede perder la salvación, ¿verdad? Entonces, dice afirmaciones de los dos lados. Porque, inciso A, porque así lo piensan los calvinistas y los arminianos. Ah, no, porque los calvinistas y los arminianos están equivocados. Inciso B, que algunos creyentes necesitan seguridad y otros necesitan advertencia para no descuidarse. ¿Sí? Y el C, los libros de la Biblia fueron escritos por diferentes escritores. Entonces, ¿cuál de estas tres creen ustedes que es la correcta? ¿Y por qué la Biblia tiene de los dos? ¿Verdad? Que la salvación se tiene casi segura, y por el otro, la salvación se puede perder. Número 8. Un punto, no tanto el primer, sino un punto doctrinal o algo que piensan los calvinistas es en la depravación del ser humano, en la dependencia del ser humano o en la devoción del ser humano. Ahí hablamos uno de estos tres, ¿verdad? Dijimos que tenía que ver con lo que piensan los calvinistas, entre los 5 puntos que ellos pensaban. La predestinación es una palabra que significa que Dios ya dijo quién va a ser salvo. ¿Sí? Que nadie debe, en la inciso A, que nadie debe perecer y que todos serán salvos. Inciso B, que Dios ya ha determinado quién se salvará y quién no. Y inciso C, que el cielo es nuestro hogar, no este mundo. ¿Qué significa que estás predestinado? ¿Cuál de estas tres? De acuerdo al concepto que estamos manejando, no quiere decir que sea lo correcto, pero ¿qué significa predestinación? De acuerdo a lo que vemos aquí. Y ahora, el ABC de la salvación está en ser cristiano siempre, en admitir el pecado. Bueno, ya ni se las digo, está hasta subrayada la respuesta. Ya, ahí está la respuesta. No tiene caso que esto la van a tener buena. Bueno, esas son las 10. Entonces vamos a dar las respuestas. Ya están listos. La 1, el bautismo en agua. Deme un segundo, casi acabo. ¿Mandé? Perdón, Joe, no te escuché bien.
Deme un segundito, ya casi acabo. Me trae Sí, se me perdió todo. sí. Sí. Ah, no se preocupe, creo que se me perdió todo. Sí, bueno. A ver, me voy. Las respuestas son del capítulo Ya se 4. me perdió. 1 A. Entonces, ahí va otra vez. 1, letra A de Arturo. 2, C de casa. 3, B de bueno. 4, C de casa. 5, C de casa. 6, C de casa. 7, B de bueno. 8, A de Arturo. 9, B de bueno. 10, B de bueno. Otra vez repito. 1A, 2C, 3B, 4C, 5C, 6C, 7B, 8A, 9B, 10B. Ahora sí, autocalifíquense cada uno. Ya tienen todos, como ya les dije. Ahí tienen los apuntes, ahí tienen todo. Pueden repasar y repetir las veces que quieran hasta que se saquen un 9, un 10. Ahorita, La 2, ¿cuál fue la respuesta? Disculpe. ¿de cuál, perdón? La 2. La 2. La Santa Cena es la C. Ok, gracias. Hasta que Jesús venga. Hay que estar practicándola hasta la segunda, al regreso de Jesús. ¿Qué? A ver, díganme sus calificaciones. ¿Quiénes aprobaron arriba de 6? Yo saqué 8. Saqué 8, pastor. Muy bien. 7. Muy bien. Yo 7 también. Bien. Yo 7. ¿Cuánto, Oscar? Muy bien. ¿Quién más? Linda, 8. Oh, muy bien. Ahora los reprobados, a ver, ¿quién reprobó? No, yo no reprobé. Yo 6. 6. O sea que ahora todos Yo pasaron. saqué una. ¿Quién sacó uno? Yo saqué una mala. ¿Tienes una mala o tienes una buena? Una mala. Ah, bueno. Muy bien, 9. Muy bien, yo. Yo saqué 10. Eso, mi Dorian. ¿Dorian es el de 10? Y aquí La está. noticia es el que saca 10, invita a la cena. Ah, ya me voy. Es que yo estaba leyéndolo muy rápido porque cuando empezó el examen ya iba usted en el número 3. Y por ir muy ligero, marqué la primera equivocada. Ok. Bueno, pues casi 10 también, junto con Doria, invita a la cena. Yo invito y usted paga, suegro. Sí. Amén. Muy bien. Bueno, les voy a enseñar aquí. Bueno, lo del bautismo en el Espíritu Santo, pues ya no se los tengo que explicar porque ya hasta lo vivieron en el retiro. Ya dieron muchos testimonios de bautismo en el Espíritu Santo. No necesita mucha explicación. Lo del arrianismo. Bueno, les quería comentar un poquito sobre la página de New Generation Army. ¿Sabes? Sí, ahí aparece. Bien. Las pueden ver desde su celular también. Miren, básicamente va a tener, si ustedes la abren en su celular o en cualquier dispositivo, les va a aparecer esta primer pantalla que están viendo con
unos pasajes, una bienvenida, y en la esquina va a aparecer este menú. Si no aparece el menú en los celulares y todo, aparece un cuadrito. Le van a dar clic y el cuadrito se va a abrir. Entonces, ahorita lo que los invito es a que vean sobre todo la opción de diariamente. Está el menú hecho en inglés, ¿verdad? Pero pues ya muchas otras partes las tienen en español. Entonces, por ejemplo, aquí le dan clic en diariamente, daily, y los va a llevar a la parte de que pueden hacer acciones diariamente. ¿Qué podemos hacer diariamente? Bueno, aquí tienen que ahí está Biblias que pueden ver, checar, descargar, leer, en fin. Si le damos clic aquí en la primera, ya les aparecen Biblias en internet, a la audiobiblia para que descarguen en su celular, descarguen diferentes versiones, incluso videos, y hay Biblias para niños, hay historias de las Biblias, hay mapas de la Biblia, hay el superlibro para niños. La idea es que empiecen a usar esta página y empezarnos a meter. Acuérdense que metamos a los niños, es importante. Aquí hagan lo que lean la Biblia para niños. Aquí van a encontrar varias historias para niños. Para nosotros, para que nos ubiquemos en el lugar, en los tiempos, los mapas son importantes. Y para todo el mundo que traiga la Biblia en su celular, en su tablet, en su computadora, descargarlas, en fin, vamos a ir enriqueciendo. El chiste es que la Biblia pues es nuestra base, y como tal, pues vamos si a algunos se les ocurre alguna idea que pongamos, metamos, con mucho gusto me dicen, y el escuchar la Biblia, aunque sea en audio, que no pueden porque están trabajando, están haciendo algo, pues pónganse a oírla en audio, empiecen a leer los versículos o la Biblia o los capítulos en audio, no necesitan más que estar escuchando, ¿verdad? Pueden ir manejando su carro, pueden ir trabajando, haciendo otra actividad y pueden seguir llenándose de la palabra de Dios. Entonces, la idea de la Biblia es que diariamente, le puse diariamente para que por lo menos una vez al día se metan alguna de estas opciones, ¿verdad? Entonces, nos regresamos ahí al menú diariamente. Van a tener Biblias aquí en prédicas. Le van a dar clic y aquí vamos a repartir todas las prédicas que se van dando. Las vamos a ir metiendo. Las vamos a ir separando. Le damos clic a alguna de estas y nos lleva a las diferentes prédicas. Las estamos descargando, unas de internet, otras las estamos subiendo a YouTube. La idea es que casi todas las prédicas y todo lo que vayamos haciendo, pues se vaya difundiendo. Entonces, las estamos entonces pasando al internet. Las prédicas, aquí les voy a mostrar algunas ejemplos de prédicas. Y vamos a poner normalmente, por ejemplo, enemigos espirituales, ¿verdad? O vía a Dios. Esta es, por ejemplo, creo que es la de Christopher, por ejemplo, que dio, porque dice un adolescente de 12 años. Autoridad espiritual, que la dio Mija Frangeli. Guerra espiritual, que la dio Pepe Arévalo. Enseñanzas bíblicas, que la dio Joe Merlos. Y estoy poniendo que la iglesia en el Espíritu Santo la dio Mario Manríquez. Consejos para mayores, Abigail. Y así pueden ver el título de la prédica y quién la dio, ¿verdad? Y la idea es aquí pueden repasar todas las prédicas y la idea es tener todas las prédicas que vayamos dando
haciendo crecer poco a poco esto y ponerlas en orden, organizarlas. Todas estas ya se encuentran en YouTube. Entonces también les recomiendo que se metan al canal de YouTube. Le pueden poner NGA Church 24 horas. Si le ponen en YouTube NGA Church 24 horas, y ahí les van a ir apareciendo todas las prédicas que estamos grabando en Facebook, las estamos pasando a YouTube, y de YouTube pues ya se puede difundir para, pues ya para todo el mundo. Pues ahí puede quedar su prédica, pues esperemos que por muchos años, incluso ya no estemos aquí en la tierra y todavía sigan ahí en YouTube viéndose nuestras prédicas, aunque nosotros ya no estemos en este mundo. Ahí puede seguir esa opción de las prédicas o el mensaje o lo que nosotros quisimos hacer para la obra de Dios, pues se siga haciendo a través de estos medios, ¿verdad? De aprovechar la informática, la computación. Entonces, métanse a ver las prédicas también, métanse aquí diariamente a música. Aquí les encanta la música, le dan clic en música y tenemos música pues ya de todo tipo. Por ejemplo, la instrumental con versículos que estamos viendo y que se van viendo pasajes de la Biblia y música instrumental que no nos distrae mucho y vemos mensajes de Dios, diferentes versículos al azar que nos hacen crecer también. Música alegre, música de adoración, música para cantar, música para leer, música de fondo, música para llamar al Espíritu Santo, música para bailar. Entonces, a Dios le gusta que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos gozosos. Y la música, pues, y las alabanzas nos van a ayudar a eso, ¿no? Incluso para mantener limpia nuestra casa, nuestra oficina, nuestro trabajo. Pueden estar oyendo música de adoración, o si son muy, que no les dejan casi, pues pongan música de fondo ahí, música tranquila, con algunos versículos, en fin. Busquemos una forma de estar siempre con Dios, alabándolo, bendiciéndolo. Y la música es algo que a todos nos gusta. Yo creo que no conozco una persona que no le agrade la música. Fíjense que en el cielo vamos a tener mucha música, mucho más hermosa que la que hay aquí. Entonces, métanse a la música, métanse a las películas también. Les vamos a ir poniendo cada vez más películas. Aquí ya tenemos películas de la vida de Jesús. Esta primera está muy buena, la que les pasaba la vida completa de Jesús. En lo personal, a mí es la película que más me gusta. La he visto ya como 20 veces porque cada vez aprendo y repaso y veo. Me gusta mucho la escenografía, el actor de la primera. La segunda también es la vida de Jesús, pero pues, no está tan bien realizada, para mi opinión, como la primera. Luego las plagas de Egipto, película como El Rapto, como La Reina Esther, como otra película como La Razón, una película de Nehemías contra Malaquías, esta de los profetas, esta de la vida de Pablo, Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, La Pasión, de Apocalipsis, películas de Génesis, las películas de historia de Génesis, del apóstol Pablo, de Sansón, todas esas me ayudan a que conozca, me meta en el terreno. Acuérdense que son películas y que unas cosas tienen que ver con la Biblia y otras cosas le cambian, pero tomen lo bueno y las cosas que les van a ayudar para ubicarse, después lean y comparen. Pero nos va ayudando a tener un criterio. Siempre tenemos que tener un criterio, pues, depurador, un criterio, y siempre el Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, ¿verdad? Y películas como El Vencedor, está buena, El Fin, El León de Judá, para niños, está buena para los niños, El León de Judá. En fin, aquí vamos a ir haciendo crecer con más películas, La Cabaña y todas las que podamos ir metiendo, las vamos a ir poniendo aquí. Nada más le dan clic aquí y se van metiendo y las pueden ir viendo. Y las pueden estar viendo en su celular, en donde sea. Entonces, algunas las pueden hasta descargar. Acuérdense que hay formas de descargar. Y aunque no tengan señal de Wi-Fi, ahí traen una película descargada. Cuando tengan haciendo una cola o haciendo algo, que no tengan que estar ahí perdiendo tiempo en el metro, en el pasaje,
pues pónganse a ver películas, pónganse a ver música, pónganse a seguir haciendo cosas de Dios. En Daily estamos metiendo diariamente cosas para que no dejemos de estar buscando a Dios en todo, en música, en películas, en alabanzas, en libros. Aquí, en el link de libros, aquí ya hay varios libros. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Le dan clic ahí y los va a llevar a... Estos libros están en Amazon, ¿verdad? Y los pueden descargar de Amazon de una manera pues, gratuita. Nada más que sí se tienen que inscribir. Por ejemplo, vamos a poner la relación personal con Dios. Yo me gustaría este libro. Aquí está. Es de aquí de nosotros, de New Generation. Todos estos libros que están aquí son de New Generation. Pero acá tiene planes para que ustedes puedan leer. Se inscriben por 30 días y los pueden descargar y se los llevan a su celular. Hagan aquí una inscripción, sigan los pasos en Amazon y está con posibilidad de descarga gratuita. Si se inscriben aquí por 30 días en Amazon, les recomiendo que descarguen los libros y los traigan en su celular para que no tengan que comprarlos. Y ya si lo compran, qué bueno, porque están cooperando para la obra de Dios. Ahí todo lo que entre de esto es exclusivo para New Generation. Ni un peso es para el bolsillo de nadie de nosotros. Todo es para obra de Dios. Y me consta porque mi hija es muy celosa en ese aspecto y ella cuida hasta el último peso de que ni un peso se desvíe de una manera deshonesta o incorrecta o que nos haga perder bendición de alguna manera. Entonces, ahí pueden invitar a otros a que vean los libros. Lo importante es que se difunda, que los lean, ¿sí? Ya, si quieren algunos cooperar con algo y pagarlos, qué bueno, y si no, no hay problema. Leanlos, lo más importante es que lo lean. Y el último que tienen aquí en Daily, en el menú de Daily, es de acciones. Acciones como ayunar 7 días, como el orar, como acciones, cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ayunar, tenemos que orar, tenemos que perdonar, tenemos que amar. Y amar, como dice la Biblia, orar también por otros. Y tenemos que pelear por nuestra bendición, pelear por nuestra familia. Tenemos que limpiar nuestra casa y tenemos que limpiar nuestro cuerpo. O sea, limpiar nuestro cuerpo, limpiarlo de inmundicias y todo lo que estamos viendo de guerra espiritual. Pero luego cuidar nuestro cuerpo también es otra. Recordamos que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y con esa idea nos vamos a ver más comprometidos, nos va a dar Dios más fuerza para que cuidemos y venzamos nuestras tentaciones de gula, de apetito, de alimentaciones de más, de no hacer ejercicio, de todo lo que tengamos de defectos en nuestro cuerpo. Dios nos va a ayudar. Yo sé que solos no podemos, yo solo no puedo. Yo le pido a Dios, ayúdame Dios, dame don de tu Espíritu Santo, dame dominio propio, dame fuerza. Yo solo no puedo, pero contigo sí puedo. Y aquí están ideas a qué hacer. Aquí les dan, por ejemplo, ejemplos de que ayunar y cosas a actuar. Todos tenemos que todos los días perdonar, todos los días que compartir palabra, en fin, todos los días estamos limpiando nuestro cuerpo, arrepentirnos de nuestros pecados diariamente, ¿verdad? Entonces, por eso les puse aquí este menú, daily, diariamente. Entonces, y aquí van a encontrar entonces en Daily opciones para ayunar, para películas, para prédicas, para música, para libros, y si se les ocurre otra cosa que podamos meter para que crezcamos más y seamos cada vez mejores, pues adelante. Los invito a que me den sus ideas, a que aporten, enriquezcan y espero en una semana ya tener más o menos terminado toda esta página, pero pues pueden ir visitando esta de diariamente y lo podemos ir enriqueciendo y mejorando entre todos. Bueno,
Este es alguna pregunta, duda. ¿Alguna duda de New Generation Army? ¿Cómo entran? Escriben newgenerationarmy.com, todo junto. Escribir en inglés newgenerationarmy.com, todo junto, y eso lo lleva a la página principal. Hagan pruebas en sus celulares, en sus tablets, en sus y me dicen, yo estoy corrigiendo, haciendo la página, y pues yo sí les agradezco sus comentarios, sus sugerencias, para pues, cada vez hacerlo mejor, y al final pues, todo lo hacemos para servirle a Dios, acuérdense. Entre más hagamos para Dios, es mejor para todos. Bueno, vamos a detener la grabación también. Y ya nos salimos de, bueno, no estamos en Facebook, ¿no? Sí, pero